Vamos a hablar esta noche de el resentido y desafortunado marqués de Vaudreuil. Era un tipo que nació en 1783. En 1802 llegó a Nantes Jerónimo Bonaparte, el hermano menor de Napoleón, que tenía 18 años y era el momento en que Napoleón era primer cónsul. Parece que Jerónimo, educado como un príncipe segundón, se daba todos los gustos a expensas de las dádivas de su hermano mayor, Napoleón Bonaparte. En Nantes, Jerónimo se convirtió en el ídolo de los personajes de salón y de los jóvenes nobles de la ciudad. Entre todos los muchachitos que se apretujaban para conocerlo, ¡ay, quiero saludar a Jerónimo, qué sé yo!, estaba este muchacho Vaudreuil, Jacques de Vaudreuil. Era hijo de ricos nobles que se habían salvado de la persecución jacobina durante la época del terror. Vaudreuil logró hacerse amigo de Jerónimo Bonaparte y durante su paso por Nantes, el paso de Jerónimo por Nantes, compartieron salidas, bailongos, fiestas divertidas, etc. A fines de 1802, Jerónimo se rajó de Nantes y Vaudreuil quedó un poco triste porque se habían hecho muy amiguetes y se divertía muchísimo saliendo con las minas, qué sé yo. En 1807, Jerónimo fue nombrado rey de Westfalia, un estado creado especialmente para él en Alemania. Se había casado Jerónimo con Catalina, la hija del rey de Württemberg. En el castillo de Westfalia se ofrecían bailes picantes, partidas de caza sanguinarias. Eran de lo peor, no por los bailes picantes, no, pero sí, peor hubiera sido bailes sanguinarios y partidas de caza picantes. Bueno, el caso es que parece que de ahí, desde ese lugar, se lanzaban los mejores fuegos de artificio de aquel entonces. Gente muy profunda, evidentemente. La fama de esa corte llegó hasta Nantes, en donde Jacques de Vaudreuil se aburría más no poder. Una vez que se había ido el amigo y qué sé yo, se pasaba jugando a la lotería en el boliche de la esquina. Y entonces le escribió a Jerónimo y Jerónimo lo invitó a Westfalia. Apenas Vaudreuil llegó, Jerónimo lo nombró escudero de la reina Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te nombro escudero de la reina Catalina. Al poco tiempo Jerónimo y Vaudreuil empezaron otra vez a salir por ahí, a seducir muchachas, etc. Dice el cronista que lamentablemente Vaudreuil no supo controlar sus elecciones y sedujo elecciones, dije. Es japonés. Y sedujo a una hermosa morena que se llamaba Blanca Carrera, que era también amante de Jerónimo. Parece que Blanca era generosa en amores, porque andaba con otros 5. Una noche Vaudreuil entró de improviso en los aposentos de Blanca y la encontró en la cama con un tal Lasserre. ¿Qué hace Lasserre? Ella juró que el muchacho se había sentido enfermo y que ella lo estaba cuidando. Bueno. Estaban desnudos. Vaudreuil agarró a Lasserre del pescuezo y le rompió la cara. Y lo echó de la habitación a patadas. Ella se puso a gritar y salió corriendo desnuda de la habitación. Bueno, con todo el escándalo, Jerónimo se enteró de su infortunio. Así que mirá vos, este tipo andaba con esta, que andaba conmigo, todo eso. Y cayó en desgracia
Jacques de Maubreuil. Cuando Napoleón entró en España, Jerónimo arregló las cosas para que lo mandaran a Maubreuil a luchar en España en un regimiento de caballería. Lo alejaban de aquella corte y lo mandaban a la guerra. Y Maubreuil fue ya furioso, imagínense. Parece que Maubreuil luchó muy bien en España. Cuando regresó a Francia solicitó ser incorporado en el ejército francés. Recuérdese que pertenecía al ejército de Westfalia. La solicitud fue denegada, lamentablemente, etc. Se quedó en París y se dedicó a los negocios del aceite y de las provisiones de las tropas. Lo perdió todo. Había sido uno de los hombres más ricos de Nantes, cortesano de Westfalia, y ahora vivía en una buhardilla de París. Tras el destierro que le había infligido Jerónimo y el desprecio de los jefes napoleónicos, Jacques de Maubreuil odió profundamente a la familia Bonaparte toda, a toda la cría, y juró venganza. Dice, me voy a vengar, me voy a vengar. En 1814, cuando el imperio tambaleaba, realistas franceses y reyes de otros países enemigos de Napoleón se preguntaban quién iba a gobernar el imperio si el emperador caía. La idea de algunos, antes de pensar en la restauración borbónica, era matar a Napoleón para que ascendiera su hijo, el pequeño rey de Roma, que todavía vivía. De esa manera, era un chico todavía, ¿no? Este muchacho de quien hemos hablado. El hijo que tuvo Napoleón con María Luisa. De este modo, una regencia de corte borbónico manejaría al chico y al gobierno. A la cabeza de esta idea estaba nada menos que Talleyrand, que quería ser el regente. Talleyrand, un traidorazo. Bien. En ese contexto, en este contexto apareció otra vez Jacques de Maubreuil. Cuando las tropas rusas se acercaban a Francia, Maubreuil se mostraba como el más ardiente realista. Cuando decimos realista, señalamos partidarios del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa. ¿Está claro? Bien. O sea, de los Borbones. Había ido Maubreuil con un pequeño grupo a la Plaza Vendôme, grupo de realistas, ¿no? Había subido a la columna hasta la plataforma superior y había intentado quitar los tornillos a la estatua de Napoleón, pero no pudo. Entonces ató cuerdas a la estatua y empezaron a tirar. No pasó nada. Luego ataron las cuerdas a la estatua y a varios caballos. La estatua ahí firme, no pasaba nada. Durante esos intentos, alguien vio a aquel encendido Maubreuil, y a la noche Maubreuil recibió en su casa una carta de un tal Roch Laborie, que, bueno, lo invitaba a ir a una reunión en la casa de Talleyrand. Los que lo convocaban sabían acerca de su conducta en la Plaza Vendôme y sabían que estaba arruinado y que estaba dispuesto a todo. Entonces, en la casa de Talleyrand, el Roch Laborie le propuso redondamente matar a Napoleón. Le dice, me está gustando vos para matar a Napoleón. Bueno, el emperador, mientras tanto, cercado por las tropas rusas, estaba en Fontainebleau, custodiado por unas pocas tropas y a punto de abdicar. Napoleón estaba muy jorobado. Y se le ofreció a Maubreuil la cantidad de dinero que él propusiera por su trabajo. Aceptó encantado y empezó a organizar el asesinato junto con 12 hombres. Pero sucedió algo. Napoleón abdicó. Y abdicó también en nombre de su hijo. Quiere decir que no había sucesión bonapartista ninguna, ni en Francia ni en Italia. El camino para el regreso de los Borbones había sido más fácil de lo que se pensaba y no había sido necesario el asesinato. Así que Maubreuil quedó pedaleando en el aire, pues tampoco le habían pagado todavía. Y se preocupó. Ahí estaba con
los 2 esbirros que tenía, a la espera de concretar su plan y su venganza. Pero la abdicación de los Bonaparte hacía inútil cualquier atentado. Entonces le preguntó al Roch Laborie a ver qué hacía. Se le dijo displicentemente que se rajara y que un hombre tan fiel no podía dejar de ser recompensado. Pero no por ellos. A los pocos días entró en Francia Luis XVIII y empezaron a llover dádivas sobre los realistas que habían logrado ese triunfo o que habían sido despojados durante la Revolución, etc. A Montbreuil, que le habían hablado de títulos y de fortuna, no le dieron un guita. Lo consideraban un potencial asesino a sueldo, que ahora todos se lo querían sacar de encima. Entonces Montbreuil empezó a reunirse con los realistas más antibonapartistas, que eran una especie de secta, que querían sostener la beligerancia contra el emperador caído. No se cansaba de pedirle un puesto o que le confiaran una misión. El tratado firmado en Fontainebleau, cuando Napoleón abdicó, garantizaba la seguridad de la familia Bonaparte y hasta se les asignó una pensión. De todos modos, por los caminos de Francia andaban las carrozas de los bonapartistas que huían a la frontera con los fondos que habían podido salvar. En la ruta de Dijon marchaba un séquito de berlinas cargado de guita. Allí iba Catalina de Württemberg, la esposa de Jerónimo Bonaparte. Se iba al exilio, y una tropa de apariencia poco legal los paró. Documento, le dijo el jefe de la tropa. El jefe de la tropa no era otro que Montbreuil, que le dijo: estoy encargado, señora, de incautar su equipaje y llevarlo de vuelta a París. Se sospecha que lleva en él los diamantes de la corona, le dijo. La mujer de Jerónimo lo reconoció como aquel escudero que salía de farra con el marido. Montbreuil no lo negó, pero dijo que ahora cumplía una función que le había encomendado el nuevo gobierno. Digamos que la afanó. Sí, claro. Todos, incluidos los Borbones, se quejaron de aquel robo y se inició una investigación. Inmediatamente supieron que había sido Montbreuil. Con una tranquilidad enorme, Montbreuil le dijo que si querían comprometerlo, él podía comprometer a muchos otros, dijo, poniendo cara de que los iba a carpetear. Se refería, obviamente, al pedido de asesinato del emperador. Claro. Los funcionarios que lo citaron no le dieron bolilla a este chantaje y continuaron investigándolo. Montbreuil no habló, no dijo nada, y finalmente se descubrió que las joyas de Catalina estaban enterradas a orillas del río. No pudieron apresarlo. Montbreuil se había ido a Inglaterra, fue juzgado en ausencia, eso sí, y condenado a 5 años de prisión. Volvió mucho tiempo después, en 1827, cuando su pena ya había terminado. En enero de 1827 se había hecho una misa aniversario de la muerte de Luis XVI. Allí estaba Talleyrand, anciano y apoyado en un bastón, y en un momento se le acercó un hombre, que era Montbreuil, y sin decir palabra le dio a Talleyrand una piña, al viejo Talleyrand. Una piña tan formidable que lo sentó. Lo arrestaron, interrogado en la policía, sacó muy sereno una declaración escrita por anticipado, donde decía que había fajado a Talleyrand por tres grandes motivos: para vengar su honor, para darse públicamente entera satisfacción, y para que todos supieran quién había ordenado matar a Napoleón. Talleyrand quiso obviar el escándalo, dijo que no sometería a su agresor a la justicia y por un tiempo todo quedó en el olvido. A los 82 años, el marqués Jacques de Montbreuil se casó con una prostituta de 36. Ella se hizo marquesa y a los 3 meses lo abandonó. Montbreuil murió en 1869, apenas unos meses después, y está enterrado en el cementerio de Père Lachaise.
Esta es la historia de este hombre que evidentemente siempre tuvo mucha mala suerte. Sí, sí. Mala suerte se llama el delicioso Valpaisano que va a cantar ahora Carlos Gardel y que fue compuesto, digamos, inspirado en la vida del Marqués de Morel.